agradecida con Dios por poder estar acá y escuchaba, ¿no? Escuchaba cómo, cómo muchas veces los profetas eran perseguidos, ¿cierto? Amén. Así es. Doy gracias a Dios porque este es el tiempo donde Dios me ha permitido llevar a cabo, ¿no? Quiero comentar un poquito lo que es la escuela profética Amén. Semanaví, aún este programa que estamos haciendo, lo llevan adelante nuestras hijas acá, Gilda y Magalí. Amén. Bueno, nuestra hermana Karen igual, que la bendecimos Amén. en el nombre de Jesús. Eh, este programa está hecho y se ha formado, poder llevarlo a cabo para poder levantar en este tiempo a los profetas de Dios. Amén. Llevamos 12 años de ministerio, Sembrando Esperanza, y Dios ha puesto esta asignación en mi corazón, de que en este tiempo pueda levantar a los profetas. La asignación que Dios me ha dado para que lleve eso a cabo es levantar y despertar a los profetas de este tiempo. Amén. De este tiempo, el cual es un tiempo eh, que pasa la nación, que están pasando un montón de cosas a nivel mundial. Vemos muchas frecuencias que está viviendo la tierra, ¿cierto? Amén. Pero es porque, bueno, la venida del Señor ya está preparándose y sé que Dios necesita hacer más cosas, porque dice la Escritura que este Evangelio se predicará hasta el fin de la tierra y hasta que última persona del último faz de la tierra donde esté, le va a llegar la voz de Dios. Amén. Y allí llegará nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que esta escuela profética está diseñada y ha puesto Dios esta asignación eh, de llevarlo a cabo para poder levantarlos y enseñar lo que es llevar la voz de Dios, traer la voz de Dios a esta tierra, porque los profetas de Dios somos la voz, el timbre Amén. de Dios en esta tierra. Amén. Muchas veces nadie cree en los profetas, eh, nadie cree en ellos, ni aún el mismo profeta cree en él mismo. Y todos estos años Dios ha trabajado en mi corazón y me ha hecho entender el diseño tan maravilloso de la escuela profética, de poder enseñar lo que es lo profético, lo que lleva el peso de lo profético en la persona, en el profeta. Así que le doy gracias a Dios por esta asignación, la cual ha tratado mucho mi corazón, porque Dios trata mucho a los profetas para poder hablar. Y una de las cosas que sabemos por medio de la palabra, que muchos de los profetas en el antiguo tiempo perseguidos. Fueron perseguidos. El profeta Elías, por ejemplo, él estuvo una persecución por ir en contra de la idolatría de esos tiempos, fue en contra del gobierno de lo que idolatraban. Entonces fue perseguido por eso, por decir la verdad y por hablar lo que Dios le había puesto en su boca para hablar. Amén. Y en esos tiempos eran perseguidos a muerte, porque él tuvo que esconderse. La Escritura habla de que él se escondía en cuevas, se escondía para que no lo matasen, porque la persecución era muerte literal. Amén. Para los profetas de esos tiempos. El profeta Jeremías, por ejemplo, también fue un profeta muy perseguido, fue encarcelado, fue azotado por hablar de parte de Dios. Amén. También el profeta Ezequiel, también otro profeta que fue perseguido por llevar la voz de Dios, por portar la palabra de Dios, la palabra que marca corazones, que marca vida, que marca descendencia, que marca generaciones. De ese profeta estoy hablando, de ese profeta que es llamado y que muchas veces teme salir a la luz, teme hablar, teme decir lo que Dios ha puesto en su corazón, y quizá muchas veces ha tenido sueños. Y no hablo solamente de profetas que están en un altar profetizando, que es una bendición eso. Pero yo hablo de los profetas que están detrás, que están en su casa, porque hay profetas de Dios
que están en su casa, que van y se congregan en una iglesia y de golpe Dios les muestra algo, pero la iglesia también muchas veces ha hecho callar a los profetas, así como muchas veces fue perseguido estos profetas Elías, Jeremías. Hoy vivimos otra clase de persecución, los profetas de Dios. Vivimos otra clase de persecución, pero la vivimos también. Lo vivimos porque nadie cree en nosotros, nadie cree en la palabra profética, nadie cree que Dios puede hablarle aún de lo que está viviendo, de lo que vivió en el pasado, de lo que vivió en el presente, de lo que viene en el futuro para ellos. Es más, muchos acuden a los brujos, a los curanderos, a los hechiceros, acuden a los que le tiran, a los tarotistas, que le tiran las cartas para adivinarle la vida. Y cuando tenemos la voz de Dios en los profetas de Dios que han sido marcados por Dios para hablar, eh, dentro de sí uno pasa por un montón de cosas en las cuales Dios trata nuestro corazón, nuestra actitud, nuestro carácter. Dios trata mucho en nuestra vida, pero por sobre todas las cosas forma nuestro carácter como profeta para poder hablar y no temer cuando uno habla, algo que vio, algo que soñó, y muchas veces tememos, tenemos miedo a que nos avergüencen, a que no nos crean, a que se burlen. Mismos los profetas en la palabra fueron burlados muchas veces, se burlaban los hijos de Dios, el pueblo de Israel se burlaba de los profetas. Amén. Se burlaban de ellos, no le creían en nada, pero sin embargo todo lo que ellos decían se cumplía. Amén. Y hoy vivimos estos tiempos también, que hay profetas genuinos, como habla en la palabra, que estaban estos profetas que decían algo y se cumplía. Profeta Samuel, dice la escritura, que Dios mismo cumplió cada palabra antes que cayera en tierra, sea cumplida esa palabra. Y le doy gracias a Dios porque Dios ha hecho eso en mi vida, lo está haciendo todavía, sigue Él hablando las vidas desde el día que Dios me llamó, desde el día que Dios me escogió y me dio esta asignación y me dijo que iba a ser una profeta, y aquí estoy para profetizarle a lo que Dios le quiere hablar y quiero hacerle entender a la gente, a los hijos y a todos aquellos que están en la iglesia del Señor, que muchas veces te han callado, no te han permitido hablar lo que Dios te ha mostrado, lo que Dios te ha revelado. Yo quiero decirte de parte de Dios que es el tiempo de levantarte, Amén. Que es el tiempo de hablar lo que Dios te ha mostrado. Amén. Hay muchos que están en su casa y le muestra cosas de su familia, le muestra cosas de sus generaciones, le muestra el futuro de lo que ha de acontecer, y muchas veces temen hablar por miedo al rechazo, por miedo a que se burlen, pero vengo a decirte de parte de Dios que es el tiempo de levantarte, y el que te levanta te respalda, que este Dios poderoso hace saber de que tú eres, que eres real primeramente, y de que tú eres un profeta de Dios. Sé que hay muchos allí conectados y espero que puedan compartir esta transmisión para aquellos que quieran conocer su propósito. Quizás Amén. Tienes revelaciones, quizás tienes sueños. Cuando yo me convertí, empecé a tener visiones, empecé a sentir cosas, empecé a escuchar la voz audible de Dios. Mismo Él, cuando llega a mi encuentro, me habla, literal me habla Él y me dice: yo soy tu padre, es el día de perdonar, a partir de ahora ya no estarás más sola. Amén. Y empiezo a tener una intimidad más profunda con Él y empieza a hablarme de todo lo que Él iba a hacer en estos años, que es lo que ha hecho con nuestro ministerio, Sembrando Esperanza. Amén. Todo lo que está sucediendo es lo que Él me ha estado marcando en mi vida. Le doy gracias a Dios por esto. Amén. He pasado por rechazo, sí, he pasado por rechazo, pero he seguido adelante porque sé que el que me ha llamado es grande, es poderoso. Amén. Y he conocido su omnipresencia, he conocido de que Él es real, de que este Dios es real. La única manera de que tú sepas de que este Dios es real es que Él te hable algo tan íntimo que solamente tú conoces y nadie más. Así que bueno, quiero dar gracias por esta oportunidad.
Y esta asignación que Dios me ha dado es poder enseñarle a los profetas y puedan ser llevados a la preparación para ser profetas preparados para profetizar y aún para entender cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Amén. ¿Y cómo puedo saber si en mi ministerio es de profeta, es profeta de oficio, es don profético o tengo palabras solamente de ciencia? En mi caso yo, eh, eh, el don, lo que Dios ha puesto en mi vida es de ser profeta de oficio, es mi trabajo y es lo que llevo a cabo en cada lugar y en cada lugar donde Él me ha movido. Dios ha hablado muy certeramente y ha habido muchos milagros. Yo creo que muchos de los que se van a conectar y se están conectando, yo creo que también vamos a empezar también a sacar los testimonios de lo que Dios ha hecho este tiempo con la palabra profética. Amén. Porque es tiempo de salir a la luz, el tiempo de hacer saber de que este Dios es real. Amén. Y el propósito de Dios que tiene con el profeta de Dios, de estos tiempos que Dios va a levantar, una generación de profetas, va a levantar una generación de profetas que no solamente van a ser profetas en el altar, Amén. no solamente van a ser profetas que van a profetizar en el altar, en la iglesia del Señor, sino que va a ser un tiempo donde Dios va a levantar a profetas, profetas en sus casas, van a haber profetas en los trabajos, van a haber profetas donde Dios va a levantar que están trabajando en las Amén. escuelas, que están trabajando en el hospital. Va a venir un tiempo, va a venir una ola profética Amén. tremenda, donde, porque se está preparando el nuevo avivamiento que va a haber de parte de Dios para llamar a las almas. Amén. Y Dios está preparando los corazones de los profetas para que se levanten. Amén. Tienes que levantarte. Sí. Es el tiempo de hablar, es el tiempo de decir lo que tienes que decir, lo que Dios ha puesto en tu boca. Porque este tiempo es el tiempo de la preparación de los profetas de estos tiempos que están por venir. Amén. Cada tiempo ha tenido sus siervos, ha tenido sus pastores, sus profetas, ha tenido sus evangelistas, pero viene otro tiempo donde los levanta otras generaciones más, y en esa generación estamos nosotros incluidos allí. Tú que estás escuchando ahí del otro lado, tú estás incluida en el plan de Dios, el plan divino de Dios, para que te levantes y profetices. Empieces a profetizar lo que Dios te ha mandado hacer, lo que Dios quiere hacer. Tu palabra va a empezar a tocar la vida. Lo que Dios te dé en sueño, lo que Dios te muestre en sueño, lo que Dios te muestre en visión, vas a empezar a profetizarlo. ¿Por qué? Porque a partir de este día, yo le pido al Espíritu Santo de Dios que te amoleste, donde quiera que estés, donde quiera que te muevas, en tu trabajo, sea que estás en la escuela, aún los jóvenes. Dice la Escritura que los jóvenes verán visiones, que profetizarán nuestros niños. Es el tiempo de levantarte. Y que todos los que murmuran alrededor sean esos que te empujan, porque todos están puestos por Dios. Aún los que no te quieren, aún los que muchas veces te difaman, que son mentirosos. Así que en el nombre de Jesús, quiero decirte de parte de Dios que es el tiempo de levantarte como profeta en tu casa, como profeta en tu trabajo, profeta ahí en los supermercados, en los hospitales, en los jardines. Es tiempo de levantarte a profetizar en el nombre de Jesús. Amén. Tienes que levantarte, es una orden de parte de Dios para levantarte en el nombre de Jesús. Y Shemanabi quiere decir, oye profeta. Así que oye profeta, que tú que estás del otro lado, empieza a levantarte, empieza a buscar a Dios. Y va a llegar el día donde Dios te va a levantar y va a usarte. No solamente es en el altar, no solamente somos profetas en el altar, somos profetas en nuestra casa, en nuestro trabajo. Yo recuerdo que sabía estar en mi trabajo y muchos me reconocieron, me conocieron como alguien que buscaba a Dios y que era oída por Dios. Pero nadie sabía el ministerio que cargaba mi corazón, que cargaba mi vida, hasta que Dios lo sacó a luz. Pero tenía visiones, tenía sueños, Dios me hablaba, pero muchas veces tenía miedo, tenía vergüenza.
Pero ¿sabe qué? El día que Dios me dijo, y hablarás todo lo que ponga en tu boca. Cuando Dios me dijo, yo te he escogido desde el vientre de tu madre, te he escogido, te llevaré por naciones y hablarás, y pondré en tu boca y hablarás todo, y no temerás delante de ellos, porque te voy a defender en lo que quiera levantarse en contra de ti. Así es, Señor. Así que vengo a decirte esto de parte de Dios, de que todo lo que vas a profetizar, no te olvides que se van a levantar y es necesario que se levante la persecución. Es necesario que vivamos la persecución. La persecución que vivimos en estos tiempos también es a través de las redes sociales, es a través de la familia, es a través de los que están alrededor. Pero sigue avanzando, porque el que te llamó, como decíamos hace un momento, te va a respaldar en todo. Amén. Y es el que te cuida, es el que te guarda y el que te defiende cada vez que tú hables. ¿Sabes que uno de los profetas que no sufrió la clase de persecución de muerte como lo sufrió Elías, Jeremías y Ezequiel fue el profeta Samuel? Pero el profeta Samuel sufrió otras persecuciones que tenían que ver con sus emociones, que tenían que ver con el rechazo. O sea, en todas las áreas recibimos persecución, pero esas persecuciones son puestas por Dios y aún también Dios las permite para formar nuestro carácter, para formarnos el carácter de profeta. Amén. Y es una bendición poder decirle, Señor, heme aquí. Yo no sé si hay alguno allí del otro lado que pueda decirle al Señor, heme aquí, Señor. Amén. Quiero levantarme porque sabe que mi anhelo siempre fue decir, Señor, todos tienen que saber que tú eres real. Todos tienen que saber que tú eres real. Y mi asignación es hoy preparar a los profetas para que donde vayan y se paren, marquen un tiempo. Así es. Marquen un antes y marquen un después. Donde quiera que te plantes, marques un antes y un después. Sea en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, en la escuela, donde quiera que te muevas. Seas un profeta de Dios profetizando lo que ha de venir, lo que ha de acontecer en el nombre de Jesús. Amén. Los profetas de estos tiempos, mire, el libro de Malaquías, quiero compartir esta palabra, libro de Malaquías, capítulo 4, y este versículo 5, el cual Dios ha tratado mucho mi corazón, y dice así: he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Dice Malaquías, el profeta Malaquías, he aquí yo envío al profeta Elías. ¿Sabe que este tiempo de los nuevos profetas que Dios va a levantar serán profetas donde estarán posicionados en distintos lugares? Y el espíritu del profeta Elías vendrá sobre ellos para profetizar en el corazón, porque una de las cosas que Dios quiere, mire, el versículo 6 dice, y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. La asignación del espíritu del profeta Elías, ese espíritu vendrá sobre los profetas de este tiempo. Amén. Para alinear el corazón de los padres con los hijos, el corazón de los hijos para con los padres. Todo lo que el diablo ha destruido, todo lo que el diablo ha arrancado, todo lo que el diablo ha levantado para romper, para deshacer. El espíritu de Elías vendrá sobre los profetas de estos tiempos para allanar el camino nuevamente, para preparar el camino para nuestro Mesías. Amén. Los profetas estamos puestos para alinear y llevar la restauración por medio de lo profético. Vendrá una restauración al corazón de los padres, de los hijos, de las familias, reconstruyendo cosas que pasaron, que se rompieron, que muchas veces uno cree que no tiene solución. Yo vengo a decirte de parte de Dios que este es el tiempo donde Dios levanta a estos profetas para profetizar en su casa la restitución de Dios, la restitución que viene sobre las familias, sobre los jóvenes, sobre los adolescentes. Todo lo que el diablo ha querido romper, ha querido distorsionar,
Todos los profetas que se levanten con esta unción van a alinear los hijos de Dios, los ministerios, va a alinear en este tiempo. Será poderoso lo que Dios va a hacer en estos tiempos para la generación de profetas que vamos a levantar en este tiempo. Amén. Y me incluyo porque yo lo estoy preparando. Y le pido a Dios, Señor, sean profetas con carácter y que no le importe nada. Cuando tengan que hablar, hablen. Que cuando tengan que profetizar, profeticen sin temer lo que venga. Así que en el nombre de Jesús, esa es la misión de Dios con el profeta. Lo que Dios quiere es que se levanten estos profetas de Dios, que nos levantemos y profeticemos. Así veamos una circunstancia, así veamos un panorama que muchas veces nuestros ojos ven algo y decimos esto no, quizá no tiene solución, pero el profeta va a cambiar esa situación. La palabra profética que sale de la voz del profeta, esa palabra poderosa va a transformar vidas, va a transformar generaciones, va a transformar casas, va a transformar en los hospitales, van a tocar médicos, enfermeros, van a tocar en este tiempo, porque se van a empezar a levantar los profetas y no se van a callar más, porque viene el tiempo donde se habla la palabra profética, no solamente en un altar, no solamente en una iglesia, sino donde quiera que te muevas, vas a empezar a profetizar en el nombre de Jesús, porque Dios necesita unir el corazón de los padres, el corazón de los hijos, hacerlos volver a Él, para que cuando Él venga, todos vayamos a su presencia. Así que en el nombre de Jesús, esta es la misión que Dios tiene con el profeta, y el profeta, el tiempo es de levantarse, el tiempo de hablar, el tiempo de no callar más, de no callar más. Hoy, como decíamos, las burlas muchas veces las vivimos, pero que no sean lo que te derriban, para que sepas de que el que te sostiene es más grande, el que te sostiene y el que te da palabra y el que te habla y el que te levanta es más grande y tiene el poder, la autoridad y el dominio para llevar a cabo con tu vida el propósito divino. En esta tierra se tiene que cumplir la palabra profética, se va a cumplir en estos tiempos, te va a levantar y te va a usar con poder y gloria, te va a sorprender este tiempo. No sé si habrá alguien allí del otro lado que pueda decir, Señor, yo quiero que me levantes en este tiempo, yo quiero que me uses. Dios va a usar profetas, van a haber señales, milagros, prodigios. El Señor se va a meter en habitaciones allí en el hospital, va a hacer milagros a través de los profetas de Dios. Los profetas no van a callar nunca más. No sé si habrá alguien del otro lado que diga, nunca más me voy a callar. Voy a empezar a hablar lo que Dios ha puesto en mi corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y vamos a hacer volver el corazón de todos a la presencia de Dios. Que Dios te bendiga en esta tarde y puedas entender el nuevo tiempo que viene para tu vida. Para todos los que están allí, todos los que comparten, sean bendecidos en el nombre de Jesús a través de esta palabra y puedas entender, este es tu tiempo. Este es tu tiempo. Es el tiempo de levantarte. Poderoso de Jesús, te bendigo en esta tarde en el nombre de Jesús y gracias por la invitación a este primer programa. Amén. Amén.